Capítulo 13. Motel. Ethan. Cercanías de la tienda de servicio. Domingo 22 de enero del 2102. 9:33 p.m. El viento resoplaba fuertemente contra su cara, su pelo se congelaba y almacenaba la nieve que llevaba la brisa consigo misma. Su cuerpo temblaba, sus dientes se apretaban para no tiritar bruscamente para así evitar causar ruido en la situación en la que se encontraba. Exhaló desesperantemente en busca de aliviar su situación. Una pequeña nube de vapor salió por su boca, esta subió lentamente al cielo y se disipó en el aire. Sus manos temblorosas fueron llevadas a su cavidad bucal, calentadas con una respiración que las humedeció levemente, pero que también templó la temperatura que llevaba. Estaban tomando un tono azul, lo cual no era para nada beneficioso para él. Si seguía este ritmo de enfriamiento, no tardarían en entumecerse por completo hasta incapacitar su movimiento. Incluso podría llegar a sufrir de necrosis parcial en algunos de sus dedos, o en el peor de los casos, sus manos por completo. Las apretó, dejando que la circulación sanguínea hiciera lo suyo al ejercer presión sobre un músculo y estirarlo. No podía darse el lujo de que una de sus manos se viera afectada, de por sí ya las tenías limitadas. Pasó la lengua por sus labios secos y partidos, sintiendo cómo se rehumedecían por un momento antes de volver a su anterior estado. No quería imaginar sería el color de estos en ese momento. Volteó su mirada hacia atrás. Bueno, al menos no era el único en una situación tan mala, debido al frío que estaban experimentando en conjunto. Las otras 3 personas que lo acompañaban no estaban en mejores condiciones que él en este momento, dejándole ver perfectamente cómo sus cuerpos temblaban. No podía ver casi nada, en medio de la tempestad de nieve que los azotaba, no había ni una sola luz que los ayudara a guiarse en medio de esta. Tal vez debió de pensar en una contramedida para esto, pero lo que menos se esperaba es que empezara a nevar aún más fuerte. Esto apestaba. Al menos sabía hacia dónde caminaban, gracias a la brújula pequeña que había traído consigo de la cabaña. No es exactamente una precisa, pero cumplía con su función de permitirles ir hacia una dirección en concreto. Al menos no se habían perdido, eso ya era algo. Maldición, chico moralista. No nos dijiste que iba a pasar esto. Gritó Ryan desde la parte de atrás, abrazándose a sí mismo para conservar su calor corporal de la mejor manera que podía mientras temblaba con fuerza. No soy adivino. ¿Cómo suponía que iba a saber que iba a pasar esto? Preguntó al aire, a lo cual Vivian decidió responder. ¿Viendo el pronóstico del clima? Preguntó dudosa, llevándose una mirada en blanco de todos mientras avanzaban en la penumbra del bosque en medio de una nevada. Esta vez Ashton decidió hablar. Al parecer se te enfrió el cerebro, literalmente. Ante ese comentario Ethan no pudo evitar negar con su cabeza, a pesar de las condiciones climatológicas y de que era el único medianamente bien vestido, no les quitaba las ganas de dar una broma como esa. Podía entender eso, ver la belleza a través de las cortinas de la desesperanza. Aunque bueno, no era el mejor para hablar sobre ellos, ciertamente no era una persona que basara su vida en ese tipo de filosofía. Pudo escuchar a Vivian hacer un sonido de fastidio bastante notable, sin embargo, eso no quitó el tono normalmente amable en su tono. Desafortunadamente, ese tono sarcástico incrementó en su respuesta. Vaya, al parecer tenemos un bromista. ¿Qué crees que les pasa a los bromistas? Inmediatamente Ashton tragó inmediatamente saliva al escuchar aquellas palabras. Ryan solamente mantenía una respiración regular mientras se mantenía al margen con lo que sucedía. Sus ojos por otro lado seguían hacia adelante, guiándose gracias a la bengala roja que estaba en el cielo. Eso estaba actuando como su direccional actualmente. Una especie de brújula secundaria, por si la que traía consigo no funcionaba. Si mantenía a su lado derecho esa luz, no tardará en llegar al motel que habían visto desde la lejanía. Chicos, por favor manténganse calmados y juntos. No quiero que alguien se queje porque una cosa de esas les está amenazando con partirles la cabeza. Ante tal perspectiva aquellos dos giraron sus cabezas, Vivian con una sonrisa triunfante mientras que Ashton con una cara de miedo. Ryan solamente seguía caminando sin ninguna reacción de más. Al parecer Vivian podía ser una buena persona, pero tampoco era exactamente una santa.
Pero a pesar de aquel conflicto, todos sabían que solamente se había comenzado una conversación para evitar pensar en el frío que los rodeaba en aquella tormenta de nieve que los azotaba. Si él, que iba relativamente bien abrigado, sentía frío, no se quería ni imaginar cómo se sentían sus compañeros de atrás, que no tienen más que harapos sucios para cubrirse. Suponía que ser anticuado le sirvió para algo, sin embargo, no podía hacer nada sin sus acompañantes. ¿Cuánta mala suerte debían tener? Ethan. La voz de Ryan detrás de él lo hizo detenerse bruscamente, sus músculos tensos para la acción, sus ojos dilatados para poder captar cualquier movimiento detrás de la tormenta. La sensación liviana y de fácil movimiento empezó a sentirse a través de las plantillas de sus botas. Eso ciertamente era algo bueno, pero eso no era la razón por la que sus sentidos se dispararon en menos de un instante. Golpes, sonidos estridentes que se podrían escuchar con más facilidad, de no ser por la tormenta que limitaba sus sentidos constantemente. Rápidamente su vista vaga por el lugar, y al observar varias siluetas de lo que parecían ser coches estacionados, podía saber en dónde se encontraban. Habían llegado al estacionamiento del motel. Los golpeteos no paraban, cada vez se hacían con más fuerza y constancia, casi como si más manos se hubieran unido en el trabajo de seguir golpeando el macizo metal que encontraban en su camino. Primero pensó en la posibilidad de que varias piedras se estuvieran envueltas en la tormenta de nieve, terminando golpeando contra el objeto, pero lo descartó rápidamente al darse cuenta de que, si en verdad ese era el caso, entonces ellos estarían heridos ante el impacto contra sus cuerpos. No podía ser, ya tenía suficientes problemas con los cuales lidiar como para ponerse ahora a lidiar con esas cosas. Sus pensamientos fueron fácilmente ignorados por los cielos, sus oídos no tardaron en captar aquel característico sonido de su parte. Gruñidos. Sus acompañantes no tardaron en darse cuenta también del sonido delante de ellos, reaccionando de una manera bastante similar a un ciervo al sentir el peligro acechándolo. Podía entender ese miedo en sus caras, él había experimentado de primera mano qué tan fuertes eran esas cosas. El sonido de nieve golpeando su cara paró parcialmente, sabiendo lo que se avecinaba agarró a Vivian y a Ashton del cuello de sus prendas y los arrastró inmediatamente detrás de una de las siluetas de carro más próximas de donde estaban. Ryan sin cuestionarlo hizo exactamente lo mismo después, pero no tuvo en cuenta el dolor que le provocaría el choque de sus espaldas contra la carcasa de la puerta del carro sobre ellos, al igual que el sonido que causaría el impacto. Ethan tapó inmediatamente la boca de Ashton, podía sentir la sorpresa del chico a través de la respiración que pasaba entre los dedos de su mano. El sonido de pasos pasó justo al lado de ellos, sentía una horrible sensación crepitante llenando su pecho ahora mismo. Con los ojos abiertos de par en par, giraron lentamente sus cabezas en dirección del sonido que había parado justo a su lado, e inmediatamente la temperatura interna de sus cuerpos descendió gravemente. No se sorprendería si alguien se desmayaba en esta situación. El color de su piel, las múltiples deformidades que se extienden a lo largo de su brazo y tronco derecho, fueron más que suficientes para activar su instinto de supervivencia de golpe. Su propia respiración se hizo más temblorosa y profunda que antes, su ritmo cardíaco aumentó de golpe y su corazón amenazó con salirse de su pecho. Se obligó a sí mismo a calmarse, no estaba en la misma situación que en la del sótano. No, esta vez estaba acompañado por 3 personas más, no podía darse el lujo de atacar en un lugar en el cual ni siquiera podía observar a más de 5 metros por delante de donde estaba. Además, si esos golpes detrás de ellos seguían retumbando por detrás de ellos, eso significaba que ese no era el único. Atacar a aquella cosa sería un suicidio. Se giró hacia su derecha lentamente, encontrándose con una Vivian paralizada junto con Ryan en una posición lista para saltarle encima a la cosa en caso de que los viera. No estaban en una óptima situación. Sus corazones dieron un vuelco cuando aquella cosa empezaba a girarse lentamente hacia donde ellos estaban, la forma errática y esporádica de su comportamiento hacía que su cuerpo quisiera salir corriendo ahora mismo de su lugar. ¿Cómo esa cosa podía funcionar así? Hace unas horas estaba en contra de 2, y ahora por solo 1 estaba actuando de esta manera. Bueno, suponía que era por el calor del momento y por la ambientación en la cual estaba sometido. No era lo mismo estar en un lugar cerrado con algo que te podía ayudar a salir con vida que estar al aire libre sin saber a dónde ir, a dónde moverte, a dónde esconderte, o el cómo luchar sin saber si es inútil o no. Genial, simplemente fantástico.
La cosa grotesca se movió hacia donde estaban agachados, no sabía cómo o dónde había dejado de respirar, pero agradecía a su propio cuerpo por las acciones involuntarias que estaba haciendo. Su vista dilatada se fijó en los ojos delante su mano, y con el poco de visión que tenía por la tormenta que se estaba empezando a disipar, le permitió ver el característico color gris en sus pupilar. Si hubiera podido suspirar lo hubiera hecho. Por un momento sintió como la vacía mirada de este se posaba en sus temerosos ojos, pero definitivamente lo supo, ahí, dentro de esa carcasa reforzada dentro de lo que parecía ser un amasijo de ramas, no había absolutamente nada ni nadie a quien recordar, a quien perdonar o a quien disculpar. Solo, un monstruo. Después de unos pocos segundos de contacto visual poco deseado con él mismo, este simplemente empezó a darse la vuelta lentamente, retirándose del lugar de donde había estado, uniéndose a lo que parecía ser un amasijo de esas cosas golpeando de metal. Pero, por ahora, sentía que en cualquier momento se podía desmayar. Sin embargo, sintió una mirada llena de molestia sobre él, haciendo que mirara a la Chitón a quien le estaba sosteniendo la boca, y sin exagerar, su cara estaba completamente roja. Ah, lo siento, no me percaté, quitó su mano de su boca, llevando que este mismo tosiera unas cuantas veces a la vez, que tomaba varios respiros profundos de la forma más silenciosa posible. Menos mal esas cosas estaban bastante concentradas en golpear esa cosa. Nada de lo siento, casi no la cuento. Agregó por lo bajo, sin poder hablar con la suficiente fuerza que él gustaría expresar. Ryan por otro lado dejó escapar una exhalación por su boca, mientras que Vivian solamente recostaba su espalda en la fría carcasa del carro en el que estaban. Esta misma se miró sus manos temblorosas. Al menos agradece de que estamos vivos, quién sabe cuántos más hay en los alrededores. A pesar de sus palabras con un tono de entendimiento, su comportamiento nervioso expresaba sus verdaderos sentimientos. Tenía miedo, no, todos tenían miedo. Tanto él como Ryan se voltearon a verse mutuamente, no sería una exageración si ellos decían que estaban empapados por sudor frío ante la presión que habían sentido. Mas, sin embargo, no estaban en ese lugar por esa exacta razón. Suspiró pesadamente. Se giró a ver a las personas a quien lo acompañaban, observándolo expectante, como si fueran unos perros en espera por nuevas órdenes de su amo. No se sentía cómodo al ser vistos de esa manera, aún así, no podía evitar sentirse responsable por ellos. Aunque ellos no eran los mayores aquí. ¿Por qué le dejan el peso de esta decisión a un niño? Literalmente hasta el momento ha sido el encargado de encargarse de todos los aspectos importantes del día de hoy, y sinceramente estaba lo suficiente adolorido como para quedarse un buen rato en la cama. Suponía que simplemente no le correspondía. No me miren de esa manera, no los traje aquí como decoración. Se giró hacia Ryan, el cual de entre todos ha sido el mejor en mantener su compostura frente a todas las situaciones por las que han pasado. ¿Qué opinas? A diferencia de mí, tú tienes experiencia real en el campo. El exmilitar se limitó a cerrar sus ojos por un momento. Al parecer estaba pensando en algo. Observó cómo lentamente se asomaba por encima de la carcasa del carro en donde estaban ubicados. La tormenta de nieve había bajado lo suficiente su intensidad como para ver unos 50 a 20 metros sin mucho problema. Sin embargo, ese no es el verdadero problema en ese momento. Con solo ver la expresión atónita del ex soldado hizo que el sudor frío bajara lentamente por su frente, pero no se extrañaría si se congelara poco después de ser expulsada. El frío en el ambiente no era para subestimarse. Siendo lo más silencioso que podía ser, se asomó lentamente por encima del carro en donde estaban. Sus ojos se abrieron de par en par e inmediatamente se llevó una mano a sus costillas de forma inconsciente. Simplemente estar en un combate directo con esas cosas no era una buena idea. Rápidamente los dos se volvieron a la seguridad que la carcasa de auto les ofrecía desde sus espaldas, haciendo que sus acompañantes los miraran con expectación y notable nerviosismo. Dejó escapar un pequeño fallo en su habla. Maldición, hace unos momentos estaba actuando de mejor manera estando herido. No son exactamente unas buenas noticias. Admitió rápidamente, su mano se llevó hacia su boca, tocando sus labios partidos. Son al menos unos 5 de ellos, y por alguna razón están golpeando una casa rodante como si quisieran entrar. Agregó, haciendo que a Vivian se le escapara una sonrisa. Eso es bueno, significa que están distraídos en algo que no somos nosotros. Ryan, sin embargo, no pensaba exactamente lo mismo. Alto ahí, no sabemos si alguno de esas cosas es capaz de ver. Sinceramente no me extrañaba que supiera la realidad de que algunos podían ver y otros no. Si nos movemos sin cobertura o sin seguridad, nos estamos asegurando de que nos apaleen vivos.
Ashton asintió ante lo dicho, al parecer también había pensado en aquello. Por esa razón no habían salido de la tienda de conveniencia. Siendo sinceros, él también haría lo mismo estando en su posición. Después de todo no tenían armas, ni ropas adecuadas para el frío. Con solo verlos ahora mismo puedo saber que están sufriendo los primeros pasos de la hipotermia. Dejando de lado eso, no tenemos muchas opciones más. Decidió intervenir rápidamente. Empezar a discutir en una situación como esta no les iba a ayudar en nada. Lo es arriesgarnos a que nos descubran, o atacar antes de que nos vean. Terminó Vivian, por la forma en la que agarra mano temblorosa cerca de su pecho, no le terminó de agradar de toda la idea. Su mirada se movió por los otros dos integrantes de grupo, uno estaba notablemente nervioso mientras que la otra tenía una mueca en su cara. No los culpaba, era una decisión difícil. Desafortunadamente para ellos, el destino nunca ha pensado en ningún momento colocarles la situación de manera tan sencilla. Déjenme en paz. ¿Yo qué les he hecho? La voz inconfundible de una mujer metida dentro de la casa rodante hizo resonar su desesperante grito de exasperación por los constantes golpes que la llenaban dentro de su lugar. Los cuatro desaventurados se miraron entre sí pasmados, ahora que sabían que había más involucrados de los que conocen las cosas cambiaban por completo. Pero, la mirada que todos llevaban encima consigo mismos era toda la respuesta que había estado buscando. Se llevó su mano derecha a su cara, una sonrisa llena de diversión sucia se pasmó en la misma. En verdad, él también era un estúpido por tomar una decisión como esta, pero tampoco era quien para negarse en salvar a una persona. Tenemos que ir a por ella. Dijo inmediatamente Ashton, decidido a ir a salvar a la chica. La falta de respuesta o de entusiasmo por parte del resto lo estaba empezando a desesperar. El pasar del tiempo junto con el clima hacía que nuestra perspectiva del tiempo fuera eterna en comparación con otros. Estoy de acuerdo con el chico, no podemos quedarnos quietos sabiendo que podemos evitar la muerte de una persona. La cara de Vivian se torció en una sonrisa ligeramente marcada en ironía. Después de todo, eso era exactamente lo que me quejaba en mi pasado trabajo. Tenía cierta curiosidad para esto, pero no era el momento. Un escalofrío inquietante se deslizó por sus dedos, al bajar la mirada los observaba tomando un tono morado. No tenían mucho tiempo, sin importar la decisión que tomaran, debían de encontrar una forma de refugiarse del frío lo más rápido que pudieran. Su cabeza se dirigió hacia la casa rodante de metal, siendo golpeada constantemente por esas cosas. ¿Qué están esperando? Necesitamos ayudarla. Si el chico Ashton pudiera gritar, lo hubiera hecho. La indignación se notaba a flor de piel en el aire congelado que los rodeaban. Una mano robusta se puso en el hombro del chico, devolviéndolo a su posición agachada nuevamente. Quédate quieto, no queremos que esas cosas nos encuentren antes de tiempo. Su mirada se dirigió hacia la caravana. Además, si ella fue capaz de resistir todo ese tiempo, entonces unos cuantos minutos de más no son nada. Ante aquellas sinceras y contundentes palabras por parte de Ryan, el chico Ashton pareció encogerse hasta el tamaño de una ardilla. ¿A dónde fue toda esa osadía? En situaciones como esta no vendría mal algo excéntrico en este grupo. La mirada de Ryan se dirigió hacia su dirección, para poco después señalar con su cabeza en dirección de aquella caravana. No pudo evitar suspirar ante aquello, al parecer ya le tenían un trabajo. Necesitamos un plan, o al menos una dirección por la cual actuar. Todos sabemos cómo resultó la última vez que actuamos sin precaución. Vivian solamente resopló hacia un lado, como si lo que hubiera dicho hubiera sido algo completamente algo obvio. No es como si nuestro único lugar de cobijo hubiera sido tomado por toda esa mano de criaturas que buscan desgarrarnos. La notable frustración en su tono suave hizo que un escalofrío de temor lo recorriera de arriba hacia abajo. Al parecer esta chica tenía el carácter algo voluble. Sin embargo, no pudo evitar suspirar para después asentir para sí mismo. Poco después no tardó en voltear su mirada hacia las demás personas que había en el grupo en donde estaban. Entonces déjenmelo a mí, no creo que Ryan esté en desacuerdo. Se volvió hacia el exsoldado, el cual solamente se negó con negar con su cabeza suavemente. No fui el tipo que fue especializado para seguir órdenes, de hecho, fue todo lo contrario. Su mano se apretó en un puño. No importa eso ahora, si necesitas nuestra ayuda para algo, solo tienes que hablarlo.
Asintió en respuesta, girándose en dirección en contra de su objetivo. Sus piernas se movieron silenciosamente por el concreto congelado semicubierto de nieve, agarrando la placa de metal fría del lado del carro para después asomarse por el costado de este. No tardó en visualizar a sus enemigos, en total eran 5 de esas cosas, la gran mayoría tenía deformidades en sus extremidades y en parte de su cráneo, así mismo como tenían partes cubiertas, también tenían las que no estaban invadidas por las ramas. Recuerda, Ethan, primero tienes que respirar profundamente, soltar la respiración, y finalmente disparar. Sus ojos se movieron rápidamente por el entorno en el cual estaba, rápidamente identifica los lugares que podría utilizar cobertura para que no lo puedan localizar. Eran solamente 4, más que suficientes. 5 carros completamente inmovilizados, y dudaba que se pudieran mover al menos que los prendiera. Encima, siendo sinceros con la situación, no es como si pudieran tener acceso a la electricidad en este momento. No obstante, había un 6º carro, justo en medio del parqueadero. Bingo. Se dijo a sí mismo mientras observaba la estructura de este, podía observar un carro antiguo con motor a combustión en forma de exhibición en la misma. Sus ojos se movieron hasta la parte inferior de esta, haciendo que una sonrisa se dibujara. Efectivamente, eran llantas totalmente independientes que no necesitaban de un sistema electrónico para funcionar. Un sentimiento seco se extendió a lo largo de los conformantes del grupo, haciendo que se vieran obligados a toser en sus codos, logrando así de esa forma amortiguar el sonido. Pero eso no impidió a que varias de esas cosas se giraran hacia su dirección, curiosas ante él mismo. Al fin se rindieron. Ya era hora cosas petulantes. La misma voz de la chica sonaba fuerte, como un martillo, pero eso fue más que suficiente para que los mismos se voltearan para seguir golpeando la puerta del remolque. Maldición. Al parecer se dio cuenta de su estupidez. Aunque gracias a eso no tenían que preocuparse por el momento. Volvió para sus asuntos, ahora que tenía la base de su principal ataque, necesitaba un remate. Observó sus propias armas, tenía el cuchillo de combate militar en la parte de su espalda baja, también palpó su bolsillo en busca de las balas que le quedaban. Inmediatamente al sentir menos de las que debería metió su mano rápidamente y la sacó, observando solamente 5 más para su rifle de 9 milímetros. Chasqueó su lengua fastidiada ante la situación, metiendo nuevamente las balas en su chaqueta. Ahora junto con las que tenía en el rifle, le quedaban exactamente 6 balas más. No, era cierto que podía fiarse de su puntería, pero no podía hacerlo del sonido que las armas que tenía producían. Por lo que se había fijado, las cosas que eran ciegas como las que veían se inclinaban más positivamente ante el sonido, así pues, si él disparaba, no podía ni imaginarse las consecuencias de este. Lo dejaría como último recurso. Un rápido recuerdo con el enfrentamiento con esa cosa en el sótano inundado llegó a su cabeza, por más que lo acuchillara en zonas vitales en el tórax o abdomen no paraba de tratar de ahogarlo. La única forma en la que pudo encontrar de moverse fue cuando le rompió el cuello. Eso es, el cuello, las zonas destapadas. Asimilando la velocidad de un carro a toda velocidad, su cuello se movió en dirección hacia aquellas zonas vulnerables del cuerpo de las cosas. No pudo evitar sonreír al ver la vista, ni una sola tenía cobertura en la base del cuello de la nuca. ¿Esto era acaso un regalo? No necesitaría armas para matarlos, podía hacerlos con sus propias manos. Se volteó hacia las demás personas, las cuales 2 lo veían con notable nerviosismo en sus caras. La pregunta en esta situación en verdad era ¿ellos también podrían hacerlo? Solo había una manera de averiguarlo. Se volteó hacia ellos a la par que se movía rápidamente pero silenciosamente hacia su dirección. Una vez ya estando cerca de ellos no tardaron en ningún momento en preguntar al respecto de la forma más disimulada que se les pudo ocurrir en un momento como este. ¿Se te ocurrió una manera ingeniosa de sacarnos de esta maravillosa vista paradisíaca? Preguntó con notable humor Vivian mientras se abrazaba a sí misma. Obviamente el temblor que había en todo su cuerpo no era nada más que parte de su imaginación. No era su culpa, él no la obligó a estar con ellos, fue ella quien se postuló para esta mierda de especie de misión de bajo presupuesto. No ingeniosa, pero creo que es lo suficiente eficiente. Agregó con los ojos cerrados, procurando mantener la calma ante los impulsos de frío que recorrían por completo su cuerpo. Hombre, cualquier cosa es mejor que quedarse aquí muriéndose de frío sin poder ayudar a esa chica. Indudablemente el estado de ánimo del grupo estaba por los cielos, lo cual no significaba algo bueno exactamente. Te escuchamos.
En forma de reconocimiento, Ryan se giró hacia él. A pesar de su comportamiento agresivo o neutro, se notaba bastante ansioso por lo que iba a suceder. No lo culpaba para nada, él no estaba en mejores condiciones para eso mismo. No pudo evitar exhalar pesadamente mientras temblaba, sus puños se apretaron en anticipación, y su ritmo cardíaco no pudo evitar aumentar nuevamente ante la ansiedad que lo carcomía. No podía retroceder. De hecho, no había otra opción, ¿verdad? Tomó respiración, y las palabras salieron naturalmente de sus quebrantados labios, sin darse cuenta del leve calor que empezaba a deslumbrarse desde su espalda alta. Bien. Su cara careció de otra expresión que no fuera pura determinación. Este es el plan. Mine 6. Mitad del bosque nevado. Domingo 22 de enero del 2102. 8:58 p.m. No entendía la razón detrás del comportamiento de su señor. Dentro de los análisis con la cual fue creada, estaba fuera de sus limitaciones el entender el complejo comportamiento humano. Dentro de lo que ella podía considerar sincero, podía decir que Ethan Miller era un ser con completo razonamiento por sí mismo, por lo que no entendía la razón de sus acciones. El exceso de nieve limita mi funcionamiento. ¡Qué fastidio! Con esas pocas palabras observó la tienda de conveniencia a lo lejos, que según su base de datos no era más que un museo construido a base de fondos de OMS que tenían como objetivo la reconstrucción de su pasado. Aún recordaba las palabras de su creador, su base de datos no le permitía recordar bien su cara o siquiera su identidad. Aún a pesar de eso, no podía negar la asonante frase que resonaba en su mente. El pasado es algo que no se puede negar fácilmente. ¡Qué apropiado! Se posicionó, preparando los bafles que había posicionado en medio del bosque. Al final, solamente estaba haciendo unas cuantas preparaciones, y, sin embargo, aquellas palabras salieron de su boca. No, no lo diría. En este momento la prioridad es mi señorito, no puedo dejarlo en esta situación desfavorable. Sabiendo que todo estaba funcionando, agarró el cable de alimentación principal de los altavoces. Observó el cable de caucho bajo sus manos. Había encontrado este equipo en el sótano del abuelo de su amo, pero aquella pregunta que no se había quitado de su sistema desde que comenzó a vivir con su amo estuvo siempre presente desde que empezó a vivir con él. ¿Quién era el abuelo del señor Ethan? ¿Qué era el ser conocido como Jacob Miller? Cada vez que su señorito hablaba de aquella persona lo hacía con un sentimiento plagado de cariño y nostalgia, así como de una inmensa tristeza. No es que ella pudiera simpatizar genuinamente con él, solamente sus sensores le indicaban cuando sus niveles de serotonina estaban bajos o altos. Banco de recuerdos, activado. Aún recordaba la primera vez que se presentó en su hogar, tuvo que buscarlo en su habitación para poder verlo en su cara. Sus sistemas de asistencia se volvieron locos al momento de colocar un pie en la habitación. Todo en ese lugar estaba patas arriba. Ropa tirada, la cama extendida, y una gran cantidad de platos de comida pudriéndose al no ser consumidos o lavados después de la ingesta. Y en medio de todo aquello, un niño de no más de 12 años con una mirada completamente perdida. Su apariencia no era la mejor, pelo despeinado, unas enormes ojeras, y si te fijabas bien, las esquinas de sus ojos estaban completamente rojo, así como sus ojos y nariz hinchada. Su escáner hizo todo el trabajo, no era un misterio. Se acercó lentamente hacia él, arrodillándose a su altura, y con una voz carente de vida o de un alma salió de su boca. Desafortunadamente, ella no era exactamente amigable, pero era de esperar al ver a su señor. ¿En verdad tengo un señor como este? No lo iba a negar, en verdad esperaba algo más, aunque actualmente el señorito Ethan le de varios problemas, no podía negar que lo había reconocido plenamente como su señor. Y ya no le desagrada esa idea. Así que tú eres mi señor, ¿puedes decirme tu nombre? El niño no se movió ni un centímetro de la posición fetal en la que se encontraba, solo metió aún más su cabeza entre sus piernas después de ver a alguien a quien consideraba un intruso. Lentamente su mano se colocó sobre la cabeza de este, pudo sentir como su cuerpo se estremecía notablemente sobre la acción. Pero aquello fue más que suficiente para saber las condiciones en las cuales se encontraba el cuerpo de su joven amo. Tienes hinchazón en tus ojos, desnutrición intermedia y un desgarro en tus cuerdas vocales, por no mencionar tu falta de higiene. Quitó su mano de su cabeza, observando al niño. Es comprensible que no puedas hablarme, por lo que por el momento procederé a hacer un movimiento atrevido.
Sin consideración del niño, este lo agarró y lo levantó en sus brazos como un pedazo de papel. Sí, definitivamente el maestro no era el mejor. El niño no trató de retenerla, no tenía la suficiente fuerza para hacerlo. Así es como ella lo conoció, no es la mejor historia de inicio que uno pudiera escuchar. Sin embargo, al menos es un inicio, hay historias que ni siquiera tienen uno. Banco de recuerdos, desactivado. La voz de su sistema llenó su cabeza, haciendo que su conciencia volviera a la realidad, dejando que la luz amarilla en la parte izquierda de su cráneo dejara de brillar de un color amarillo claro. Observó cómo aquellos monstruos empezaban a molestar de más a su joven maestro, tal vez sería hora de actuar correctamente esta vez. Levantándose brevemente su camiseta, dejó ver su abdomen al descubierto, y sin una pizca de duda, clavó el conector en donde se suponía que debía de ir su ombligo. Sintió una pequeña corriente de energía abandonando su cuerpo, haciendo que los amplificadores de sonido se activaran y se encendieran aquellas luces rojas junto con el pequeño retumbar en sus bocinas, afirmando de que estaban despiertos. Sus ojos azules se depositaron en la lejanía a la par que alzaba una pistola roja al cielo con una bengala en la misma. Si no fuera por el buscador de Adam que le tenía a Ethan le hubiera sido más difícil encontrarlo, pero, por el momento, haría todo lo posible para ayudar. Posición apropiada, señal de aviso, fuego. Inmediatamente después de los sucesos de comprobación que sucedieron dentro de su cabeza, un nudo apareció en su vida, indicándole la fuerza del viento y la curvatura en la cual se vería afectada la bengala, dependiendo de la fuerza y el peso del proyectil. Su dedo jaló del gatillo, haciendo que el proyectil completamente rojo saliera disparado hacia el aire e iluminara toda la zona de un color rojo intenso. Bajó el arma para la bengala y la dejó descansar en la zona del muslo en su parte derecha del cuerpo. Continuamente, las siguientes palabras no tardaron en salir de su boca. Sistema, reproduce archivo de audio alarma 03 MP3. Ante aquellas órdenes el UDA en su vista cambió para ser reemplazada por una barra de audio con minutos que empezó su reproducción. Entendido. Inmediatamente aquel sonido que la llegaba a molestar salió a una increíble potencia de los baffles modificados que estaban a sus lados, podía observar cómo algunas chispas y pequeño humo salía de algunos. La potencia con la cual están reproduciendo estaban más allá de sus límites. De hecho, trató de usar sus cálculos matemáticos avesados computarizados para optimizar su uso, pero al parecer eso solo ayudó un poco. Está bien, no necesitaba nada más. Gritos salvajes resonaron a sus alrededores a la par que varios gruñidos desiguales empezaban a filtrarse a su alrededor. De hecho, una persona normal y corriente no podría hacer nada debajo de sus condiciones, el volumen sería tan alto que lo aturdiría y sería incapaz de luchar. En cualquier caso, ella era un androide, no una humana. Dicho de otra manera, ella tenía la plena capacidad de luchar en sus condiciones. Una sombra con ojos rojos empezaba a dirigirse hacia ella con gran velocidad con un grupo de esas cosas detrás de él. Todas con notables desfiguraciones en lo que parecían ser figuras anteriormente. Frunció el ceño. Le resultaba un poco molesto hacer esto con algo que antes fue una persona viva, es decir, sus sensores le indican que nada de esas cosas tienen los principales órganos vitales funcionando, solo ciertas partes del cerebro. A pesar de todo esto, no quería decir que fuera a pelear, de hecho, ella preferiría métodos más convencionales en este tipo de situaciones. El monstruo rojo salió disparado hacia su dirección, solo para ser tragado por la nieve, para posteriormente ser apuñalado en distintas partes de su cuerpo por los pinchos que había preparado en toda la zona. Sin importarle lo que le había sucedido a su aparente líder, todos siguieron cargando hacia su dirección. Todos los que avanzaban seguían cayendo en aquellas trampas. Con una mirada completamente fría y calculadora, se arrancó el cable de su estómago de un tirón, después unas viejas palabras que le dijo su actual maestro hace un tiempo recorrieron su banco de memorias. Cierto, la clave del éxito de toda acción es la calma. Mientras todas aquellas cosas a su alrededor seguían tratando de alcanzarla, observó en dirección del grupo de personas que bajaba del tejado de aquella tienda de conveniencia con cuidado. Tenga cuidado, señorito Ethan, desafortunadamente me demoraré un poco más. Y sin decir nada más, observó cómo sus capas de defensa iban colapsando lentamente, porque en realidad, estaba empezando a sentir una extraña sensación en su cofre metálico. Ethan. Parqueadero de hotel. Domingo 22 de enero del 2102. 9:47 p.m.
El frío le estaba carcomiendo los huesos, sus músculos se tensaban y daban espasmos en un intento desesperado de mantenerse caliente. Gracias a su ropa podría decirse que él era el que estaba en mejor condición, pero no por mucho tiempo más. Los demás se les estaba empezando a hinchar la cara por el frío que estaba haciendo. Pero esos pequeños inconvenientes no los limitarían para completar el plan que estaban llevando a cabo. No era complejo, o algo del otro mundo, si ese no fuera el caso, no estaría abriendo con cierta fuerza la puerta de la camioneta antigua que estaba mostrándose. El plan era simple, los dos más fuertes físicamente del grupo empujarían la camioneta en dirección de los monstruos, pudiendo atrapar o matar a algunos en el proceso, ya con esos centrándose en esos dos, los más ágiles del grupo entrarían en acción. En teoría les había enseñado a desnucar a una persona. Sí, no suena muy agradable por así decirlo, pero era la mejor manera en la cual se le pudo ocurrir para encontrar una forma adecuada por la cual actuar. Solamente tenían que agarrar con fuerza el mentón y un lado de la cabeza de aquella cosa y torcerlo lo más fuerte que pudieran. Sea lo que sean esas cosas, dejan de funcionar al momento en donde dañas el tronco central del cerebro que lo conecta con el cuerpo. Puede que sean fuertes y más rápidos, pero siguen poseyendo las mismas debilidades y fragilidades que posee el cuerpo de un ser humano. Tocó levemente el cuchillo de combate que tenía en la parte inferior de su espalda. Si la situación se salía de control debía de actuar. Solo sería más fácil si todo saliera como él quisiera. Miró a su lado, observando cómo Ryan lo miraba expectante ante lo que iba a hacer. Al parecer ninguno de su grupo se les ocurrió la maravillosa idea de cómo usar el sistema antiguo de manejo, el cual, vamos a decir la verdad, no es nada difícil de usar. Contempló por debajo de la camioneta, agradeciendo que ésta estuviera en una plataforma inclinada hacia abajo, lo cual le daría el suficiente impulso como para poder llegar hasta los monstruos. El inconveniente: estaba en la dirección equivocada, y sinceramente, nunca había conducido un carro de estos, solamente había leído la teoría. Y no era más que por mera curiosidad. Lo bueno es que el asfalto en el cual habían construido era aparentemente resistente a la nieve, lo cual le permitía derretirla al contacto. Sin embargo, no era muy eficiente sin electricidad, por lo que debería de tener cuidado de no perder el control de esta. ¿Ya terminaste de analizarla? Preguntó un tembloroso Ryan, a lo cual se llevó un asentimiento por mi parte. Sí. Asintió, bajando la mirada hacia debajo de las llantas. Se pegaron al pavimento por el frío, por lo que es probable que tengas que empujarlo desde atrás después de que le quite el freno de mano. Está bien, déjamelo a mí. Parecía bastante confiado a pesar de vestir vestimentas bastante pobres, por lo que girando hacia el otro lado del estacionamiento le asentía una cabeza que sobresalía de uno de los numerosos carros que rodeaban el remolque. Sin pensarlo mucho se subió a la camioneta a la par que posicionaba su trasero en el helado asiento de piloto, aunque tenía que admitirlo, a pesar de estar helado afuera, este cacharro se mantenía en unas condiciones bastante buenas. Voy a comenzar, voy a mantener la puerta con mi pie para poder darte la señal. Sus ojos bajaron hacia abajo, viendo como unas llaves colgaban del switch de encendido de esta. Una sonrisa no pudo evitar formarse en su cara. ¿Y cuál es la señal? Ethan solamente respondió con unos pocos golpes en la parte delantera de donde conducía. Entiendo, haré mi parte entonces. Sin más se fue detrás de la camioneta posicionado para empujarla. Puede que esto sea tedioso, lento y aburrido para muchas personas, pero créanme, que esto no es nada comparado con lo que vendría en un futuro. Ethan agarró el freno de mano y lo soltó, haciendo que los frenos de las llantas de atrás hicieran su parte. Con unos cuantos golpes por delante del manubrio, Ryan empezó a empujar, haciendo que la parte congelada del pavimento se separara de la llanta a la par que sentía como la misma empezaba a agarrar impulso hacia adelante. Sin más, metió el clutch al fondo, para ser más específicos, el pedal del medio. Cuando el carro agarró carrera sintió como este empezaba a moverse medianamente fuerte hacia arriba y hacia arriba. Por lo que, siguiendo las enseñanzas de su abuelo, metió el acelerador a fondo e hizo que el motor de la camioneta cobrara vida, y de golpe las luces delanteras parpadearon en un inmenso blanco, iluminando la ventisca como a unos pocos de donde estaba él. Ante el sonido del los monstruos giraron inmediatamente hacia la misma hacia el par que empezaban a correr hacia la camioneta. Esto era bueno parcialmente, ya que la mala parte es que no sabía que hacer un encendido como ese conllevaría a una aceleración espontánea.
Con toda la fuerza que pudo reunir en sus brazos, giró el timón hacia la dirección correcta en donde iban aquellas cosas, ganándose como resultado el sonido de varios cuerpos siendo estrellados contra el frente del carro, y sin pensarlo más, se lanzó por la puerta del piloto. El aterrizaje fue mucho más brusco de lo pensado, ya que, al ir a una velocidad mayor de la pensada, logró que se magullara uno de sus tobillos como su brazo izquierdo levemente. Su cuerpo siguió dando vueltas hasta que se encontró con un carro de policías, siendo detenido fuertemente por su espalda. Debía de agradecer que era bastante macizo en esa parte, pero eso no permitió que el golpe lo dejara temporalmente aturdido. Levantándose lentamente, pudo observar cómo el carro se estrelló con fiereza con una de las paredes del hotel con dos monstruos atrapados en su frente. Podía observar varias bolsas blancas delante de las sillas del conductor, al parecer era un sistema de seguridad que se utilizaba antes. Poco después las luces del carro, así como el ronroneo del motor de esta dejó de sonar, demostrando que el método de encendido que había usado había durado lo que tenía que durar. Su vista desenfocada y sus oídos silbantes observaron cómo los otros dos miembros que habían esperado su oportunidad se habían acercado sigilosamente por la parte de atrás y los habían agarrado como les enseñó para después hacerles tronar el cuello amigablemente. No tardaron en quedar inmovilizados en el suelo. Suspiró de alivio. Pudo observar la mirada de incredulidad de Vivian al hacer lo que acaba de hacer, observando sus propias manos temblorosas, pero no por su acción sino por el frío que la llenaba. Por otra parte, el chico Ashton no pudo evitar tener una expresión de asco, no podía culparlo, sinceramente la sensación no era agradable. No sería una sorpresa si vomitara. Oh, espera, lo está haciendo. Contó las víctimas de sus actos, pero por más que intentara buscar solamente encontraba 4. Recuperándose de su aturdimiento, trató de caminar solo para encontrarse con un inconveniente en su pie, haciendo que este mismo hiciera una mueca de dolor. Esto no me gusta, ya estaba bastante bien con la pierna. El sonido de pasos repentinos a su derecha hizo que, sin importarle la situación actual de su tobillo, se posicionara en una posición defensiva. Inmediatamente al observar cómo uno de sus golpes iba direccionado a su parte baja, lo agarró por el antebrazo y utilizó su cadera para alejarlo de donde estaba. La cosa que lo había atacado se posicionó a 4 patas delante de él, sus ojos rojos brillando en la tempestad de la noche y de la tormenta de nieve fue que una respuesta más que suficiente para hacerle saber lo que había sucedido. Así que viste que fui yo. No pudo evitar soltar una sonrisa de incredulidad. Así que no te importa a ellos, solo te importa cumplir con tu objetivo. Sintió como el leve ardor en su espalda de hacía mucho más notable, y a una velocidad fuera de los límites humanos, aquella cosa en 4 patas se lanzó contra él. Sin embargo, para él, es como si estuviera luchando con un ser con una velocidad similar a la suya. Su mano derecha se dirigió a su espalda y agarró el cuchillo de combate para colocarlo en una posición inversa. La nieve a su alrededor caía de manera más lenta, su transpiración en su piel aumentó ante el flujo repentino de sangre extra que estaba bombeando su corazón. Lo que parecía o se asemejaba al humo empezó a salir de su boca. Esta sensación ya la había sentido antes, en el hospital, no sabía qué era, o qué era lo que exactamente estaba pasando. Pero fuera lo que fuera, sentía que podía hacer cualquier cosa. Vio como aquella cosa abalanzaba sus manos hacia su pecho, por lo que una velocidad mayor a la suya, se agachó por debajo de donde le había atacado, lo agarró por su pierna y al lado de un cuello para después tirar con su cadera junto con un movimiento de pies hacia un lado, causando que aquel monstruo cayera a la derecha. Al verlo incapacitado y a su merced, no dudó ni un segundo más, si una puñalada directa al corazón no funcionaba, entonces iría tras el camino seguro. Y con su espalda palpitando, clavó profundamente el cuchillo en la sien de este antes de que pudiera hacer un contraataque. La sensación de control que tenía sobre la situación desapareció inmediatamente, el dolor palpitante en su tobillo hizo que tuviera dificultades con pararse correctamente. Sin darle tiempo de cuestionar lo que acababa de pasar, se vio siendo apuntado por un arma en su cabeza. Alzó lentamente su cabeza hacia arriba, y por alguna razón la sentía inmensamente caliente. Su mirada no tardó en encontrarse con otra cara desconocida, mientras que sus otros 3 acompañantes salían a su ayuda. Sin importarle eso, hizo contacto visual con la chica que lo apuntaba a quemarropa, ya era la segunda vez el día de hoy en la que lo apuntaban con un arma de fuego.
Siendo sinceros, ya lo tenía harto. Con un movimiento sencillo y fluido logró desarmar a la persona que lo tenía amenazado. Observó el arma que tenía, estaba llena de sangre y de tierra, además por su diseño podía intuir que era un modelo Glock, una de las últimas que sacaron hace unas cuantas décadas. Podía ser útil. Con total despreocupación colocó el arma debajo de su chaqueta en la parte de atrás de su cuerpo. Antes de que la chica pudiera racionalizar lo que acababa de pasar en cuestión de menos de 2 segundos, se vio inmovilizada por la parte del cuello por unos brazos. Quieta ahí, me temo que estás actuando de forma molesta. Y realmente me molesta ese tipo de gente. La voz amenazante de Baiyan de cuando la primera vez que lo conoció volvió nuevamente, haciendo que la chica que lo sostenía empezara a sudar notablemente. Sus ojos no dudaron en examinar a la atrapada, por juzgar por la puerta abierta de la casa rodante, aquella era la chica la cual estaba encerrada en la casa rodante hace unos momentos. El chico Ashton como Vivian no tardaron en llegar en la posición en donde estaban, los dos se notaban exhaustos, y notablemente preocupados por una persona extraña que acabaron de conocer hace unas horas. Diablos, hermano. Cuando oía esa cosa atacarte desde un costado, atacarte pensé que eras hombre muerto. Su mirada se posicionó en el cadáver no muy lejos de su posición. Pero, supongo que no debo de subestimar a la persona que salió con huida de aquel sótano. Su boca dejaba mucho que desear. Por otro lado, Vivian miraba a la chica capturada con los brazos cruzados por debajo de su pecho, se notaba realmente indignada por lo que acababa de hacer la persona que salvaron. ¿Qué carajo te pasa? Te acabamos de salvar el pellejo, y nos pagas apuntándolo a uno de nuestros miembros en su cabeza. Se notaba despreocupada, al parecer después de ver mi desarme, pudo darse cuenta de que nunca estuve en un peligro verdadero. La cara de la chica, quien estaba siendo cubierta por una capucha, empezó a moverse bajo el agarre de Ryan. No me importa. No dejaré engañarme de nuevo. Aquellas palabras hicieron que se le erizara la piel. Algo caliente empezó a recorrer su frente hasta su barbilla, cayendo finalmente en la nieve, dejando un leve rastro de sangre. Se tocó la zona, así retirando sus dedos y dejándole ver la sangre en sus dedos. Mierda, se había abierto la cabeza, ahora había una gran posibilidad de que tuviera un traumatismo. No tenemos tiempo, entremos y hablemos en un mejor lugar. Dudo que alguno esté en condiciones para seguir en estas deplorables condiciones. Con mareo y dolor de cabeza se levantó de donde estaba, junto con su brazo izquierdo pulsante y su tobillo magullado debió tener asistencia de Vivian. Con cuidado y estando alertas, lograron entrar a la casa rodante, siendo bienvenidos por la sensación de calor que provenía de lo que parecía ser un calentador que funcionaba con baterías. Esta persona se las había apañado bastante bien. En sí, el lugar no era tan complejo, era bastante pequeño si se analizaba con atención. No se conformaba nada más que por un pasillo que conducía hacia la cabina de conducción, sillas a los lados, una cama en la parte de atrás, y una mesa para al menos 2 a 4 personas en uno de los costados. Había varias mantas y cobijas esparcidas por el lugar, junto con algunos envases de comida y de agua. Al parecer ya llevaba un buen rato encerrada en este lugar, o eso fue hasta que se fijó en las vendas llenas de sangre tiradas hacia uno de los lados. Se volteó hacia la mujer sometida delante de él, se notaba mucho más agresiva de lo que haría una persona normal, además de que se notaba de que entre Ryan y Ashton les costaba mantenerla en su lugar. Su mirada se posó hacia la cara debajo de la capucha. ¿Hace cuánto te heriste? Aquella pregunta hizo que los ojos detrás de la capucha de la chica se alzaran amenazantemente hacia él. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por su parte. Ya veo, al parecer no quieres hablar. Agregando un leve tintineo entumecido en su oído, se levantó pesadamente de donde estaba. Se colocó justo delante de ella, y observó la capucha que ocultaba los rasgos debajo de la misma. Esos ojos rojos, no es posible, ¿verdad? Agregó el chico Ashton, tirando con fuerza para que la chica no se lanzara a atacarlo. Y tan solamente se limitó a fruncir profundamente el ceño. El primer contacto que tuvo con esas cosas decía lo contrario, y mucho más si era alguien a quien conocían con anterioridad. No creo, estas cosas deben de tener una forma de replicarse o expandirse. Se arrodilló dolorosamente delante de la chica, observando cómo aquellos ojos rojos llenos de sed de sangre lo estaban por desgarrar sin una pizca de piedad. Ya que no eres capaz de hablar por tu cuenta, entonces creo que esto no te va a molestar.
agregó, agarrando la capucha de la cabeza de la chica, llegando así a ver su rostro de por medio. Normalmente en este tipo de situaciones esperarías encontrarte con algo amorfo, con llena de cicatrices o con signos de cualquier cosa que indique que sus suposiciones eran ciertas. Por otra parte, deseaba que sinceramente ese fuera el caso, pero desafortunadamente no lo es. Cabello castaño oscuro, tez clara y unos ojos rojos que anteriormente eran cafés. Suenan como rasgos de una persona normal y corriente, créele, realmente desearía que ese fuera el caso, desafortunadamente no es nada más lejos que la realidad. Si no fuera por los rasgos de esa chica, no sentiría el aprisionamiento sobre su garganta. Después de todo la conocía, exactamente después de salir a ese café en la época de otoño del año pasado. Evelyn. Aquel nombre hizo reaccionar a la chica frente a él, de un momento dejó de forcejear para después observarlo fijamente a los ojos durante un rato. Poco después giró hacia la derecha, evitando por completo su mirada, como si no fuera capaz de darle la cara. ¿Cómo era posible? Debió de haber muerto con el resto de las personas que se quedaron en Iowa. Esto no me gustaba. Se acercó un poco más a su cara, su expresión había cambiado a una notablemente más preocupada que antes. Ahora bien, con el ambiente de tensión que se había formado, la cara de incredulidad como de confusión no tardó en formarse en la cara de los miembros. Espera, creo que me estoy perdiendo algo importante aquí. Completamente fuera de lugar, el chico Ashton no se demoró en demostrar su completa confusión con respecto al tema. Se giró brevemente para mirarle a la cara. La conozco, solíamos salir juntos a lugares junto con mis amigos de la escuela. Respondió rápidamente para después girarse hacia donde estaba la chica, la cual aún seguía negándose en darle la cara. Podía ver cómo la intensidad de aquellos ojos rojos decían notablemente. Espera, ¿eres un chico de instituto? Respondió conmocionado Ryan, sin creerse en lo más mínimo sus palabras. No obstante, no necesitaba responderle ahora, puede sonar poco atractivo o incluso vulgar, pero no le interesaba en lo más mínimo. No le gustaba el mal sabor en su boca. Dime, Evelyn, ¿qué es lo que pasó? No importaba, no era el momento de preguntar la razón por la que estaba en ese lugar, la prioridad en realidad era la salud de ella. Finalmente, con una voz mucho más calmada le respondió, o más bien, finalmente levantó su vista para encontrársela hacia él. Se notaba desorientada, como si no supiera qué había hecho o siquiera dónde se encontraba. Yo no recuerdo muy bien. Se notaba cómo le costaba recordar los sucesos pasados. Después de que terminaste en el hospital, John y yo habíamos empezado a salir con más frecuencia. Su mirada se volteó hacia la esquina de la habitación, en donde parecía estar una camisa de laboratorio tirada, empapada hasta las mangas de lo que aparentaba ser sangre seca. El olor no era muy agradable desde donde estaba, entonces podía intuir que en verdad esa cosa llevaba ahí ya un tiempo. Volvió su mirada a su amiga, encontrándola, así, tosiendo varias veces en el proceso. Después de que nuestras vacaciones de final de año empezaran, lo invité a pasar un tiempo con mi familia. Una sonrisa cariñosa se esparcía por su rostro, para así agriarse momentos después. Mi tío y él se llevaron bastante bien al instante, y empezaron a trabajar en la farmacia que había en la vieja gasolinera. Los ojos detrás de Ryan se ampliaron al igual que los suyos. John estaba aquí. Estaba con vida. Aunque viendo el estado en el cual estaba Evelyn, nunca lo hubiera visto capaz el dejarla a su suerte en este invierno voraz. ¿Todo este tiempo estuvieron tan cerca de ellos? ¿Cómo es que nunca se le dio por llamarlos después de terminar en el hospital? No pudo evitar colocarse una de sus manos en su cara. A veces todos tienen sus problemas, pero se nos olvida de que no somos los únicos con basura embocada. Todo el mundo tiene su mierda, y no estaban dispuestos a cargar con la de otros. Había sido egoísta, por eso no sabía esto. No obstante, el sabor que empezaba a alojarse lentamente en su lengua, no le estaba agrandando en lo más mínimo. Si en verdad esos dos trabajaban en la gasolinera donde estaban, y en el peor de los casos, en verdad eran capaces de abandonar a esta chica. No lo creía. Algo estaba pasando, y entre más encajaba piezas de este rompecabezas, menos le gustaba cómo iba quedando el resultado final. Observó cómo su boca se amplió, pero poco después la volvió a cerrar, al parecer entendía que no era el mejor momento para preguntar al respecto. Por su parte solamente le asintió en entendimiento, él se encargaría de obtener esa información. Su mirada se encontró con los de Evelyn, sus ojos cafés suplantaron completamente el rojo de sus ojos. Cuando finalmente ella pudo deslumbrar lo que parecía ser su cara, la chica no pudo evitar colocar una expresión de alivio. Ethan,
Su tono se tornó a uno confundido, lleno de esperanza de por medio. Gracias a Dios, creí que estabas muerto, lo creí con todos. No pudo evitar fruncir el ceño, la cabeza de Evelyn no estaba en el lugar correcto, hace unos momentos lo había mencionado indirectamente, y ahora le hablaba como si fuera la primera vez. ¿Qué le estaba pasando? Observó las marcas negras que subían desde la base de su cuello hasta la parte de debajo de su ojo derecho, parecían venas palpitantes corrompidas por un veneno o algo similar. Se volteó hacia ella. ¿Evelyn, te hirieron? ¿Cuándo? Ante aquella pregunta la chica pareció rememorar en silencio, recordando el incidente en el cual fue involucrada. No sé hace cuánto. Hizo una pausa, mirando su hombro derecho. Fue después de 3 semanas de yoga, justo cuando todo empezaba a ir en decadencia. Agregó, su mueca de dolor demostraba que estaba haciendo un gran esfuerzo. Le hice un asentimiento a los que estaban detrás de ella sujetándola fuertemente, ahora que no estaba en un modo agresivo podía asegurarse de que no lo iban a atacar. Al parecer todo ese griterío y fase rebelde contra los monstruos como contra nosotros le estaba empezando a pasar factura. ¿Estás seguro? Preguntó Ashton, a lo cual solamente le respondí con un seguro. Ryan dudó unos pocos momentos, pero al final decidió soltarla al ver que no era una amenaza. ¿Cómo fue? Ella se llevó una mano a su cabeza con una mueca de dolor, el sudor empezaba a cubrir su cuerpo ante el esfuerzo que estaba ejerciendo. Estábamos escapando de la farmacia justo después de que escuchamos lo que parecían ser policías estacionándose en el motel, creíamos que era nuestra forma de escapar. Negó con su cabeza. Nos equivocamos, demasiado. Hizo una pequeña pausa. Sí eran policías, pero no exactamente como creíamos, estos se veían diferentes. Ante aquel agregado frunció el sueño. Evelyn se abrazó a sí misma con sus rodillas en el pecho. Eran parte de ellos, ¿verdad? Ella asintió por su declaración. No eran más que cadáveres moviéndose dentro de la patrulla que había estado estacionada. Lograron prender la alarma de uno de esos carros por la energía de reserva que tenían. Era cierto, en caso de un accidente o un ataque PEM, se desarrollaron contramedidas en los vehículos de las Fuerzas Armadas. Pero eso no funcionaba mucho si quienes las controlan no son más que cadáveres con pedazos de madera podrida cubriéndoles el cuerpo. Una vez que nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde, los 3 ya habíamos sido rodeados por completo por esas cosas. Como si fuera un horrible recuerdo, metía su nariz entre sus piernas. No tardaron en rodearnos, y como si fuéramos su presa, nos atacaron sin piedad. Al final logramos salir levemente ilesos, bueno, en excepción yo. Tragó saliva, como si en verdad le doliera recordar la sensación, e inconscientemente se llevó una de sus manos a su hombro izquierdo. ¿Me dejas verla? Traté de usar un tono manso, pero en verdad dudo que pueda de ser de mucha ayuda en estas situaciones. Ella, sin decir mucho más, se desabrochó el pesado saco que la cubría para descubrir su hombro izquierdo. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no colocar una gran cara de desagrado, lo cual al parecer el resto de las personas que me acompañaban no pensaban. Se ve horrible, parece mordida de perro rabioso. Mencionó Vivian mientras se volteaba levemente y daba inconscientemente un paso hacia atrás. A Ashton, por otro lado, no se le tardó en colocar su cara verde. Eso no parece humano. Ryan lo miró como si fuera un estúpido, pero eso no quitaba el hecho de que en verdad él también tenía una expresión similar a la de Vivian. Obvio que no lo es, idiota. Se ganó una mirada del chico, pero actuó como si no le importara en lo más mínimo lo que pensara de él. La herida que estaba en su hombro constaba en una mordida claramente humana, sin embargo, la fuerza que fue usada para ejercerla fue más allá que una simple mordida. Donde alguna vez había estado la sangre, se encontraban numerosos puntos cerrando la herida, evitando así que esta misma se desangrara, además de que algunos pedazos de costra se asomaban entre algunas aberturas de esta. Por el contrario, esa no era la parte que causaba desagrado, sino lo que había a su alrededor. La parte donde debería de ir una piel blanca totalmente normal, se podían visualizar las venas anteriormente mencionadas circulando por todo el lugar, acompañadas por verdes y rojas palpitantes, casi como si estuvieran contentas de por fin ser reveladas. Y el tono blanco brillante que solía tener fue reemplazado por uno verdoso, tirando a algo podrido. No sabía cuánto tiempo llevaba en esa situación, pero definitivamente no era una de las mejores. No se ve bien, ¿verdad? Bueno, antes se veía peor.
Ante aquella declaración no pudo evitar abrir los ojos de par en par. No te sorprendas, esta cosa actúa como una infección, solo que mucho más agresiva. Sí, y al parecer también te vuelve agresiva, chica. La declaración del ex militante causó que se llevara otra mala mirada por parte de Vivian. Ahora, dime qué te hizo apuntarle a una persona que conocías. No iba a refutarlo, también quería saberlo. Evelyn solamente dirigió su mirada hacia un lado. No fue exactamente mi intención, mencionó, colocándose nuevamente su prenda de ropa en su lugar. ¿A qué te refieres?, preguntó Ethan. Era cierto que se notaba más agresiva de lo que normalmente era, pero eso no significaba que no supiera lo que estaba haciendo. Me estoy refiriendo a que no era mi intención verdadera hacerte daño. Ante eso se limitó a mirarla. Observó la cara de disgusto que se posicionó en su cara. Cuando me pasa eso no recuerdo muy bien lo que hago en esos momentos. Es muy extraño que tenga momentos de lucidez como este. Ella volteó su mirada hacia él. ¿Es por la mordida? Ante aquella pregunta ella asintió. Eso creo, lo único que recuerdo es haber agarrado una de las armas de uno de los policías que habían acabado. Ella lo volteó a ver con la mirada llena de arrepentimiento. Perdón, a pesar de estar lastimado te amenacé con un arma de fuego sin cuestionármelo. Realmente lo siento. Ya no sabía si en verdad se estaba disculpando con él. ¿Acaso se sentía culpable de la desaparición de John y de su tío? No, no era posible. Ella misma admitió que no recordaba cuánto tiempo había pasado encerrada en ese lugar. Si hacía unas cuentas rápidas y teniendo en cuenta que fue 3 semanas después de lo sucedido en Iowa, debería de llevar al menos un par de semanas encerrada, completamente sola. Es un milagro que no esté en peores condiciones. O sea que nos hemos encargado de los tíos que atacaron a tu gente. Bueno, al menos supongo que hemos hecho algo útil. Ciertamente el comentario de Vivian tenía bastante razón, pero eso no dejaba de lado lo que habían hecho. Un zumbido palpitante recorrió su cabeza. Su mano descansó al lado de su cabeza, sintiendo como la sangre estaba empezando a parar su sangrado. Al parecer el golpe fue más fuerte de lo que pareció. El brillo debajo de su chaqueta de cuero incrementó un poco, haciendo que el zumbido y las molestias lo dejaran. Sin embargo, la herida seguía ahí presente. Como si supiera qué hacer exactamente, Evelyn se acercó hacia donde estaba Agathas y se posicionó a su lado para empezar a examinarle con delicadeza el cuero cabelludo. Inmediatamente todos en el lugar se alertaron ante el repentino movimiento de la persona que estaba actuando salvajemente hace unos momentos. Ethan solamente negó con su cabeza. No pasa nada, no nos va a atacar. Apretó los ojos cuando sintió como rozaban la parte herida de su cabeza, llevándose una mueca de desagrado por parte de Evelyn. Se le notaba preocupada. Rápidamente se movió Agathas hacia un cajón que estaba cerca de la cocina para poco después sacar un tarro de alcohol, unas gasas y unas cuantas vendas, las cuales sostenía con su boca. A pesar de estar temblando y sudando a mares, la culpa la carcomía por dentro. No pudo evitar sentirse culpable por la situación de su amigo. Era inevitable pensar que nada de eso no hubiera ocurrido si ella no hubiera estado en este lugar. Ella fue a quien mordieron, y fue su tío y John quienes se fueron para buscar ayuda. Fue ella quien causó que ellos no volvieran. No quería ni imaginarse lo que les había pasado allá afuera. Al resto no les importaba esta persona que acababan de conocer. De hecho, no ayudaban a Ethan nada más que una forma de agradecimiento por lo que había hecho en el sótano. En cambio, esta persona que no conocían de nada, no les importaba, solamente destacaban el daño que les podía hacer. Por consecuente, se mantenían al margen de esta, mientras la veían gatear patéticamente hacia su dirección con aquellos recursos médicos. Se hubiera parado a ayudarla, desafortunadamente estaba empezando a sentirse realmente mal, en cualquier momento pensaba que podía vomitar. Momentos después se posicionó nuevamente a su lado para empezar a hacer el tratamiento médico. Esto es lo mínimo que puedo hacer por un viejo amigo, así como la persona que me ayudó. Después procedió a empezar a desinfectar la zona del golpe, lo cual llevó a un sonido adolorido por parte de Ethan. Todos se mantuvieron en silencio mientras ayudaba a curar del golpe en la cabeza, para que al final se viera a este mismo con una venda rodeando buena parte de su cabeza. Gracias. No me lo agradezcas, no me lo merezco. Poco después se dejó caer hacia atrás, sentándose a unos pocos metros de él. Tuvimos
Su boca se cayó, como si se hubiera equivocado. Tuve la fortuna de encontrar esta casa rodante, tenía comida y recursos médicos suficientes para ayudarme con mi herida. Suspiró pesadamente. Ryan, quien había observado toda la escena de forma curiosa, se acercó hasta donde estaba Evelyn. Ethan ya se podía hacer una idea aproximada de lo que quería dar a conocer. ¿Cómo sabes todo eso? A pesar del avance tecnológico y social, no es un secreto de que en verdad nunca se les había enseñado medicina básica a los estudiantes. Evelyn solamente lo miraba cansada. Mi familia ha estado a cargo de droguerías durante unas cuantas generaciones, es natural que les enseñen a sus hijos sobre el negocio. Con esas palabras vio como Ryan abría los ojos de par en par. Parecía que hubiera dado con la aguja en el pajar. Se inclinó favorablemente hacia ella, pero fue detenido por una mano femenina detrás de él. Ryan volteó a ver al responsable con una cara con rabia contenido, a lo cual ella solamente negó con su cabeza. Poco después se volteó hacia mí y me asintió. Si no le doliera la cabeza, se hubiera rascado la nuca con fastidio. Ellos no conocían a Evelyn de absolutamente nada, para ellos no era nada más que una chica rabiosa, enferma y extraña que posiblemente los podía atacar. Por lo que obviamente dejaría la opción a él, una persona con la cual ya se había conocido con anterioridad, así pues una persona con la cual ya tenía confianza, aunque no es como si la conociera exactamente bien. Evelyn, la llamó, nunca ha sido esa clase de personas que le dé mil vueltas a un asunto. En realidad, podía llegar a serla, pero no es como si pudieran desperdiciar el tiempo justo ahora. Voy a ser directo, ¿tienes alguna manera de hacer encender la electricidad de esta zona?, agregó, haciendo que esta misma asintiera en confirmación. Al parecer podía entender a la presión a la cual estaba siendo sometida. Sí, lo tengo. Ryan apartó la mano de Vivian y se adelantó a preguntar. ¿Cuál es? Preguntó, sonando ansioso, casi desesperado. Evelyn lo observó con notable falta de energía, para finalmente hablar. Hay dos opciones, la primera son las pilas almacenadoras de energía solar que hay en el segundo piso del motel. Aquello lo hizo sentir tranquilo, el lugar parecía despejado, y derrumbar una puerta no era tan difícil como coloquialmente se pensaba. Sin embargo, el suspiro que soltó le bajó todos los ánimos de esperanza que le quedaban. Para nuestra repulsiva desgracia, esa opción no está disponible por el momento. Antes de que todo colapsara, ese sistema de seguridad estaba en reparaciones. Ryan entonces dio un paso hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? La chica solamente giró su cabeza hacia un lado. En la tienda de conveniencia, hay una puerta de madera desgastada, esa lleva al sótano. Recostó su espalda pesadamente en una de las sillas terciopeladas del pequeño comedor. Debajo de las escaleras debe de haber un generador, está colocado en una plataforma de plástico. Ante aquello, los cuatro miembros en el lugar se miraron entre sí. Ethan no pudo evitar colocar pesadamente sus antebrazos sobre sus piernas mientras se inclinaba hacia adelante. Ashton se tocó la cara, Vivian se masajeaba la frente con rabia y Ryan solamente miraba con hipotecnia. Evelyn, sin entender, procedió a preguntar. ¿Qué sucede?, preguntó genuinamente fuera de lugar con la situación. Ryan procedió a responderle con notable amargura en su tono de voz. El pequeño problema, Bella con rabia, es que nosotros ya sabemos del sótano, y tenemos el pequeño dilema de que esté inundado. Evelyn se le colocó la cara roja de impotencia. ¿Cómo? Habíamos mandado a reparar esa fuga hace meses, es imposible que en verdad esté inundado. Vivian solamente la miró, estaba notablemente exasperada por la nueva información. Lo siento, princesa, resulta que te estafaron. Los ojos de Evelyn se pusieron repentinamente rojos, alzó su brazo y lo estrelló con notable fuerza en el piso de la casa rodante, haciéndola tambalearse de lado a lado. Ashton, tras la sorpresa, tuvo que sujetarse de algo para no caerse. Poco después del golpe, Evelyn respiró profundamente varias veces con los ojos cerrados, abriéndolos pocos después con su tono de color original. Lo siento. Solo me causa rabia que hubiéramos gastado tanto dinero en algo que no funcionó. Agregó, por alguna razón sus compañeros hicieron una mueca. En fin, no todo es tan malo, el generador es a prueba de agua, por lo que debería de funcionar, en teoría. Ashton soltó una pequeña bruja. En teoría, sí, eso no suena nada confiable. Nadie lo estaba negando, en verdad no era nada fiable.
Sin embargo, si todos estaban de acuerdo en algo, es que era mejor que nada. Sí, eso era mejor que nada. Ethan, por otro lado, empezó a reunir las pocas piezas que había reunido en ese momento. Era cierto que no era un genio, o un maravilloso humano con un intelecto igual de grande, pero eso no lo limitaba a ser un simple tonto con notas mediocres en su secundaria. Tenía que racionalizar. ¿Cuál era la razón por la que habían venido hasta este lugar? ¿Un capricho? No, estaban buscando un lugar el cual podían defenderse o esconderse de mejor manera contra aquellas cosas, pero ahora se le estaba ofreciendo tener una fuente de energía. Lo único en lo que lo beneficiaría era el poder tener acceso con distintos fármacos y medicamentos en la tienda de conveniencia. Incluso antes que eso, tenían que librarse o escabullirse entre esas cosas y no ser molidas. Sus ojos se movieron hacia Evelyn brevemente, o mordidos, eso los dejarían completamente incapacitados durante bastante tiempo. Aún si llegaban a entrar y coger las medicinas, debería de encontrar una manera de escapar con las mismas. Por Dios, sin contar el ruido que haría el prender el generador del sótano, aunque pueda que sea silenciado si la parte del motor estaba bajo del agua. Su memoria viajó cuando entró a ese lugar espeluznante, recordando cómo este estaba medio hundido. No iba a silenciar todo, pero las paredes se encargarían de mantener el sonido dentro del sótano. Podría funcionar. Pero aún con todo eso, necesitaban un lugar donde escapar y refugiarse incluso después de tener las medicinas y el resto del grupo con ellos. En su cabeza vinieron los procesos de seguridad y gubernamentales que tendría que pasar un lugar como este. Los combustibles fósiles eran flameables, y bastante peligrosos si se salían de control. Si querían tener un lugar como este, aun si es un museo, debían de tener una contramedida contra eso. Y según con todas las cosas que sus clases de política le enseñaron, había un procedimiento oficial para esto, llamado Procedimiento 616. Soltó de repente, haciendo que todos los de la sala se giraran hacia él sin entender lo que estaba tratando de decir. Vivian, por otro lado, no pudo evitar abrir los ojos de par en par. ¿Qué es eso? Preguntó el Ashton. No estoy en las condiciones de cuestionarme eso. Respondió Evelyn, tosiendo un par de veces y observando la mirada pensativa de sus amigos. Antes de que Ethan pudiera hablar correctamente, se vio interrumpida por Vivian. Es un protocolo de seguridad en casos de control contra explosiones temporal. La mayoría la miró como un bicho raro. Es decir, que coloca una barrera antiincendios y antiescombros que proteja los alrededores de las consecuencias y el descontrol de los combustibles fósiles. Ante aquello Ethan asintió. Fue un intento de ley desesperado por parte de la política por mantener a aire a flote el negocio de combustibles fósiles durante un tiempo. No lo lograron alargar más que un par de décadas. Repentinamente los ojos de Ashton se iluminaron. ¿Eso nos podría proteger de esas cosas durante un tiempo? Ethan asintió en confirmación, haciendo que el chico le brillaran los ojos en señal de una notable emoción. Por fin podré tener una noche de sueño digna. Esto parece una mera alucinación. Ryan, por otro lado, se veía un poco más controlado. Al parecer tampoco se tomaba las cosas con demasiada felicidad. ¿Y cómo se activa ese tal protocolo? Vivian se encogió de hombros ante aquella pregunta mientras sonreía normalmente. Está configurado para activarse cuando el sensor ubicado al lado de la planta de la gasolinera es afectado por algo caliente. Sonrió, como si le pareciera bastante divertido. Es decir, que está configurado para cuando el lugar apenas empieza a explotar. En el lugar se formó un silencio, realmente no sonaba tan bien. Es decir, explotar una gasolinera entera estaba claramente mal, por no decir que se estaban arriesgando a atraer a muchas más de esas cosas. No obstante, no significaba que necesariamente necesitaran explotar para activar el sensor, solo necesitaban calentarlo por encima de los 100 grados Celsius. ¿Tienen cerillos?, preguntó de repente, haciendo que inmediatamente Evelyn le señalara con la vista la parte de la cocina. Ryan, quien estaba más cerca de la misma, agarró lo que parecía ser una caja. La sacudió un par de veces, y el inconfundible sonido de pequeños palos de madera viniendo desde su interior hicieron sonreír a Ethan. Después de tantos acontecimientos, finalmente podrían salir de este lío. Dios, y de solo pensar que se involucró en todo esto por solo querer ir a casas por su propia cuenta.
Bajando su mirada hacia su muslo derecho, pudo observar el otro pedazo de piel de venado que le quedaba. Quién sabe, le podría llegar a ser útil. El dilema era que era bastante pesado. El dolor en su tobillo estaba bajando, probablemente no era más que una mala colocación al momento de caer. Eso era bueno, no quería quedarse como incapacitado en esta situación. Entonces ya tenemos las 3 fases de nuestros movimientos. Finalmente dijo después de un momento de silencio entre todos. Primero, nos escabullimos nuevamente hasta la gasolinera. Uno de nosotros tendrá que ir al sótano para encender el generador. Se giró hacia donde estaba Ryan. Supongo que ya viste dónde estaba el generador cuando bajaste, ¿verdad? Ethan asintió. Sí, mandar a otro sería perder el tiempo de una manera bastante valiosa, por lo tanto, yo seré quien baje a encenderlo. Se quedó callado para voltear a ver a Ashton. Chico, se ve que te sabes mover bastante bien. ¿Te apetece escaparte en una hermosa noche como esta? Él mismo solamente sudó nerviosamente. Si mi vida no estuviera involucrada en esto, me negaría con todo el gusto del mundo. Sus hombros bajaron hacia abajo. No es como si tuviera otra opción, ¿verdad? Ethan solamente negó con su cabeza, lo cual lo llevó a suspirar. Está bien, lo haré. Finalmente aceptó. Eso es bueno, serás el encargado de activar el sensor de calor. Ten cuidado, lo más probable es que esté lo más cerca de la zona de calor, por lo que tendrás que buscarlo. Recomiendo que no te demores mucho. Esto era malo, entre más bromas hacía significaba que estaba nervioso. Espera, ¿quién no lo estaría? Bien, después de que active la energía nuevamente, Ryan y Vivian se moverán en la tienda de arriba con cuidado hasta encontrar a la puerta de farmacéutica que revelará su identidad una vez vuelva la luz. Trataré de salir lo más rápido que pueda de ese lugar una vez haya cumplido con mi papel para ayudarlos por si algo sale mal. Se miró su pierna, aún el efecto de la gente no había pasado. ¿A quién engañaba? Él había sido quien se llevaba la peor parte de todo. No podía arriesgarse a otro combate directo ahora que sabía lo que podían hacerle esas cosas al morderlo. Se volteó hacia donde estaba Evelyn. No podía arriesgarla a caminar en su condición en esta tormenta de nieve. Sin embargo, si sus conexiones no eran incorrectas, había algo en lo que ella podía ayudarle. Evelyn, ya que trabajabas aquí, ¿no deberías de tener una tarjeta de acceso o algo por el estilo? La chica solamente se quedó quieta, para finalmente asentir en confirmación. Está en la bata tirada por allá en uno de aquellos bolsillos. No es una tarjeta, son guantes con marcas especiales. No sabía la razón detrás de ello, pero sonaba como una especie de llave que solo tenían los propietarios. Ella lo volteó a ver. No te emociones mucho, hay un pequeño problema. Aquello sacó un suspiro de exasperación a Vivian y a uno de aburrimiento a Ashton. No me digas, uno clave de seguridad. Ante aquella mención, Ryan sintió como todos en el lugar colocaban su mirada sobre él. No me miren de esa forma, solo dije lo más obvio. Evelyn asintió. Sí, era eso. Admitió un poco avergonzada. Bien, ¿y cuál es la clave? Ante aquella pregunta por parte de Ashton, ella solamente se encogió de hombros. No sé, el único que tenía la clave era mi tío, y dudo que lo hayan encontrado. Los 4 de 5 integrantes se quedaron completamente callados, haciendo que Evelyn entrecerrara sus ojos. Estaba demasiado cansada, no iba a ponerse a cuestionar ahora. Tendrán unos 20 segundos antes de que empiece a sonar la alarma de seguridad. Buena suerte. Ethan asintió, levantándose con dificultad de donde estaba para empezar a moverse hacia la puerta de salida. Gracias por tu ayuda. Se volteó para verla, observando cómo el resto también lo seguía. No salgas, cierra la puerta con llave. Si todo sale bien, volveré pronto por ti. La chica solamente asintió, no le quedaban fuerzas suficientes para responderle adecuadamente. Ya estaba empezando a ver borroso. Se volteó a ver a sus acompañantes. Ryan ya estaba recogiendo los guantes especiales con grabados en la bata llena de sangre sin señal de asco. Ashton estaba agarrando mantas para los demás, mientras que Vivian estaba parado a su lado. Sintió como un brazo le rodeaba el cuello. Sí que eres capaz, ¿verdad? Ethan Miller. No cualquiera sería capaz de hacer todo lo que acabas de hacer en los últimos 30 minutos. Él solamente resopló hacia un lado por sus palabras. Sus hermanas lo hubieran hecho 10 veces mejor que él, solamente utilizaba lo que tenía a su alcance. Era el último escalón en su familia, era lo menos que podía hacer. Deja de hablar tonterías, tenemos que movernos.
Sin más vacilación en sus movimientos, abrió la puerta de la casa rodante, siendo recibido con una escalofriante brisa invernal recorriendo su cuerpo. Pensó él cómo su cuerpo era tan débil y susceptible a dañarse tan fácilmente, y pesar de las múltiples maneras en las que sabía defenderse por cuenta propia, seguía siendo un simple humano mortal. Dejó escapar un respiro. Ya era hora de irse, y sin dudarlo, salió de ese lugar con el resto de su grupo acompañándolo desde atrás. Cuando finalmente la caravana quedó completamente sola, Evelyn observó el lugar por donde se había ido una persona que había llegado a Valora de cierta manera. Buena suerte, chico con ropa vieja, espero que vuelvas con vida. Y sin más voluntad con la cual continuar, cayó finalmente en brazos del Morfeo. Solo esperemos que en verdad esto pase. Chicos, antes de que puedan pensar algo, tengo que disculparme por mi falta de inactividad con respecto a los vídeos. Como sabrán, para los que han estado leyendo los comentarios y mis publicaciones, estarán enterados de lo que en verdad ha estado sucediendo conmigo. En resumidas cuentas, estudios, falta de tiempo, pero definitivamente no falta de idea, ese o no, desearía que ese fuera el caso, me sentiría menos culpable. Chicos, como pudieron darse cuenta en este episodio, hay varios fallos argumentales y de congruencia. Eso pasa cuando escribes por partes un capítulo que empezaste hace unos 4 meses atrás, terminas perdiendo el hilo y tienes que repasar todo lo que dejaste atrás, por lo que de antemano me disculpo con todas las personas que esperaban más de una persona como yo. Si no se han dado cuenta, esta parte de la historia está a punto de terminar, el siguiente episodio terminaré con todo, o al menos dejaré el campo completamente preparado para el clímax. En fin, espero ya hayan disfrutado de este episodio tanto como a mí me encantó el escribirlo. Suscríbanse, dejen su like y no olviden comentar. Sin nada más que decir, bye. Postdata. Sé lo que están pensando, también deseo escribir el próximo episodio.